is required. Buenas tardes a todos, bienvenidos a un nuevo encuentro organizado por la Fundación Atlas, que lo hemos llamado ¿Qué es y qué no es ser liberal? Damos la bienvenida a todos nuestros expositores, a los que nos están acompañando en este momento y también a todos los que nos van a acompañar más tarde cuando esta conferencia esté en nuestras redes sociales. Se aproximan las elecciones y elegiremos pronto nuevas autoridades. Creemos que es importante que los votantes exijan y puedan analizar ideas, políticas públicas y propuestas de los candidatos, y no quede la elección de a quién votar en la mera elección o discusión entre una persona u otra, entre un candidato u otro, sin análisis de propuestas. Queremos incentivar a que se haga este doble análisis. Las ideas por un lado, los candidatos por otro, pero priorizando las propuestas sobre las personas. Además, la filosofía liberal es mucho más que economía y afecta a todas las áreas de gobierno. Creemos que existe una gran confusión respecto a lo que significa ser liberal y las ideas liberales, especialmente en economía, asociándolo muchas veces a ajustes, eliminación de déficit fiscal, que en realidad no pasan de ser buenas prácticas que deben ser seguidas por cualquier signo político que esté manejando o ideología política que esté a cargo de un gobierno. También se asocia el liberalismo a gestiones de gobierno como por ejemplo las de Macri o a los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, donde muchas veces esto se acercan más a buenas prácticas que al ideario liberal que nosotros promovemos. Tenemos hoy invitados que nos explicarán cuáles son las ideas y prácticas liberales y cuáles no lo son. Argentina necesita un cambio profundo. Las buenas prácticas no alcanzan, no sirven, son de corto plazo. Necesitamos para el camino del progreso y de la paz y de la felicidad que las ideas liberales sean deseadas por la sociedad y eso haga entonces que nuestros gobernantes las escuchen, las hagan suyas y las implementen. Tenemos hoy 6 invitados con nosotros que nos van a hablar de estos temas. Gabriel Gasabe, Martín Krause, Eduardo Martí, Agustín Monteverde, Lars André Richer y José Sánchez. Damos entonces paso la palabra a Martín Simonetta para que demos comienzo con el primer orador. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Eduardo por esta posibilidad, gracias a todos los oradores, realmente es un lujo poder escucharlos a ellos todos juntos en una ocasión debatiendo este tema tan importante. Y voy a presentar a Gabriel Gasabe, que es el primer orador, vamos a ir por orden alfabético. Gabriel Gasabe es investigador asociado del Centro para la Prosperidad Global en el Independent Institute y es director de elindependent.org. Es director de la Fundación Atlas, abogado y máster en Economía y Administración de Empresas. Te dejo la palabra, Gabriel. Bueno, muchas gracias, Martín, Eduardo. Saludos a todos. ¿Qué es ser liberal? Simplemente puedo responder como liberal por mí mismo, si no sería muy pedante tratar de definir un término en abstracto. Para mí ser liberal es, si lo tuviera que resumir en alguna expresión, es vivir y dejar vivir, es decir, hacer la vida que cada uno desea hacer sin interferir o sin menoscabar las posibilidades de que otras personas puedan realizar sus propios proyectos y alcanzar en última instancia lo que cada uno considera que es la felicidad. Eso es ser liberal, es una actitud o una postura ante la vida modesta, de aceptar que apenas uno puede manejar su propia existencia como para ser tan presuntuoso de intentar manipular la vida de los demás, de la gente cercana o de la gente lejana, si uno está en algún cargo directivo o un cargo público. Entonces, básicamente es eso, respetar que cada uno haga de su vida lo que le plazca, ya sea enaltecerla, ya sea mejorar su existencia o autodestruirse, como hay personas que han optado por esa actitud o por tomar ese camino. Básicamente, ser liberal es ser respetuoso de los demás, ser respetuosos de la idea de que todos somos distintos, todos tenemos
inclinaciones, preferencias, gustos, pasatiempos diferentes, entonces respetándonos y conviviendo en un marco de relaciones voluntarias, contractuales, y donde nada es impuesto y donde no hay una hegemonía que nos trate de aglutinar como si fuésemos plastilina o arcilla en algo más grande que algunos denominan sociedad o el Estado o la nación. Seguimos siendo siempre gente diversa, distinta, que cada uno tiene la posibilidad de usar su cerebro, sus habilidades para tomar el camino que desee. Para mí eso es ser liberal. Y ser liberal para mí también es algo que no es ni de izquierda ni de derecha. Cuando uno dice yo soy liberal, enseguida uno le pone la etiqueta, este individuo es de derecha, y yo no me siento de derecha, es decir, el término no solo no me identifica, sino que les diría, hasta me resulta repugnante, porque si pienso a quienes se han caratulado como gente de derecha, desde los nazis, desde los fascistas, desde la tiranía peronista en Argentina, u otros movimientos, otros tiranosuelos que han existido y existen en el planeta, yo no tengo nada que ver con eso, del mismo modo que no tengo nada que ver con los llamados de izquierda. Entonces, yo creo que habría que distinguir entre aquellos que somos individualistas y aquellos que son colectivistas. Ahí yo trazaría la línea. Los que creen en el Estado, en la nación, en el partido, en la patria, y los que creemos en el individuo y, como decía hace unos segundos, nos relacionamos libre y voluntariamente. Pero hoy día hay una gran confusión en este aspecto, hay una gran mezcolanza de conceptos. Se cree que uno es liberal porque simplemente permite que los demás vayan a comprar una pizza sin mostrar un pasaporte a la vuelta del camino, y no es eso. La libertad es una sola, la libertad es integral, nadie puede decir cuál libertad es más importante que otra, la libertad económica, la libertad política, la libertad en la vida individual. La libertad es una sola, es algo que no puede ser seccionado, que no puede ser fraccionado, es la libertad de acción en última instancia, como nos explicaba Mises. Entonces, en ese sentido, me parece que cuando hoy día muchas veces se utiliza la palabra liberal, hoy día se utiliza mucho la palabra libertario, que aquí en los Estados Unidos puede tener cierta relevancia porque allá, hacia fines de la Segunda Guerra Mundial, los socialistas se habían apoderado del término liberal. Entonces las personas que defendían la libertad, los libres mercados, una sociedad abierta, se quedaron un poco desarmados de tener un rótulo que autoadjudicarse. Entonces así fue que comenzaron a utilizar la palabra libertarian para distinguirse de los partidarios del New Deal, o los partidarios de Roosevelt, o de ese Estado que estaba creciendo, digamos, en su alcance y en su poder dentro de los Estados Unidos. Pero en nuestros países no hay ningún problema de llamarse liberales, porque no hemos tenido, de todo lo que nos han robado la gente del socialismo, de la socialdemocracia, todavía la palabra nos la dejaron, así que no hay ningún problema de incluirnos bajo la denominación de liberales, cosa que yo digo con mucho orgullo. Y como decía, me preocupa que el término se ha vuelto tan difuso, se lo ha menoscabado tanto, que se lo utiliza para cualquier cosa. Hay gente que se denomina liberal de izquierda, hay libertarios, palios libertarios, hay gente que, por ejemplo, reivindica bajo su lema liberal y pone una foto de un falcón verde, con lo que significaba eso en nuestro país, más allá de la guerra contra la subversión, de un régimen que prohibía libros o cercenaba películas. Entonces, veo con preocupación eso, que hay una mezcolanza tal que nuevamente uno tiene que aclarar qué es ser liberal, qué es el liberalismo, más allá de que cada uno tenga sus creencias y sus prácticas religiosas. Veo que al 20% ya del siglo XXI estamos nuevamente mezclando el Estado con la religión. Hay gente que aparece en televisión y cada 3 párrafos de políticas públicas habla uno sacado del Antiguo Testamento, de la Torá.
hablando del maligno y cosas así, que me parece que simplemente confunden. Tal vez se lo hace como una medida de marketing para captar algún público que está así a un costado observando el panorama, pero me parece que hay cierta confusión y bueno, me preocupa eso porque una vez más uno tiene que estar aclarando qué es realmente un sistema de la libertad y que un liberal no puede defender que haya el servicio militar obligatorio, por ejemplo, que como decía Friedman era una esclavitud transitoria, donde un grupo de personas a patadas te lo sube a un tren o a un auto para llevarlos a un cuartel a cumplir supuestamente una misión en función del bien común. Entonces, es bueno que tengamos esta posibilidad ahora de poder hacer estos comentarios y estas reflexiones, porque lamentablemente, digamos, se precisa seguir explicando una y otra vez el término. Así que esas son básicamente mis reflexiones sobre este tema. Muchas gracias, Gabriel, por tus palabras, y vamos a presentar a continuación a Martín Krause. En todos los casos vamos a hacer breves biografías porque realmente son, en todos los casos, muy ricas. Martín es doctor en Administración de la Universidad Católica de La Plata. Desde entonces ha estado dedicado principalmente a las tareas académicas y de consultoría en el ámbito de la economía. Es profesor de la Facultad de Ciencias Económicas de esa misma universidad y profesor visitante de la Universidad Francisco Marroquín, y además es académico de Cato Institute. La palabra hacia vos, Martín. Bien, muchas gracias, Martín, y saludos a todos los amigos que están allí. Y yo, cuando me hiciste la invitación, yo dije, bueno, pero ¿qué voy a decir acá que no se haya dicho? Y además sabiendo los 6 que íbamos a estar acá, dije, en realidad lo que voy a terminar diciendo es que estoy de acuerdo con todo lo que digan los demás. Y hasta ahora se viene cumpliendo, porque estaría de acuerdo con todo lo que dijo Gabriel, no tendría mucho más para agregar. Entonces, para hacer algo nuevo o novedoso, hice esto, a ver qué les parece. Le pregunté al ChatGPT, entonces le pregunté, ¿qué es el liberalismo al ChatGPT? Y ahora le leo la respuesta, y díganme ustedes si está bien o si está mal, hagamos ese ejercicio. Dice, el liberalismo es una corriente política, económica y filosófica que defiende la libertad individual como un valor fundamental de la sociedad. Se originó en el siglo XVIII durante la Ilustración y ha influido en la formación de muchas democracias occidentales modernas. Hasta ahí yo diría, muy bien, el chat. El liberalismo se basa en varios principios clave, entre ellos, 1, libertad individual. Considera que cada individuo tiene derechos inherentes y que debe tener la libertad de tomar decisiones sobre su vida, siempre y cuando no interfiera con los derechos y libertades de los demás. Perfecto. Estado de Derecho. Aboga por un sistema legal y político en el que se aplique la ley de manera justa e igual para todos y en el que los derechos y las libertades individuales estén protegidos. Muy bien. Economía de mercado. Favorece una economía basada en la propiedad privada, la libre competencia y la libre empresa. El liberalismo económico promueve la idea de que el mercado libre, sin intervención excesiva del gobierno, tiende a generar prosperidad y crecimiento económico. 4. Gobierno limitado. Busca restringir el poder del gobierno y limitar su intervención en la vida de los individuos. Los liberales suelen abogar por un gobierno mínimo necesario para mantener la ley y el orden, proteger los derechos individuales y proporcionar servicios públicos esenciales. Para mí, perfecto el ChatGPT. Esto es verdadera inteligencia, por más que sea artificial. Y dice, el liberalismo ha evolucionado a lo largo del tiempo y existen diferentes variantes dentro de esta corriente, como el liberalismo clásico, el liberalismo social, el neoliberalismo y el libertarianismo, entre otros. Estas variantes pueden diferir en ciertos aspectos, pero comparten la creencia central en la libertad individual y en el papel limitado del gobierno en la vida de las personas. Bueno, entonces intrigado con este tema del ChatGPT, le hice una repregunta y le digo al chat, pero a ver, ¿y qué es el liberalismo social? Y me dice, el liberalismo social es una variante del liberalismo que pone énfasis en la combinación de la libertad individual con un enfoque en la justicia social y la igualdad de oportunidades. A diferencia del liberalismo clásico, que se centra principalmente en la libertad individual
y la economía de mercado, el liberalismo social busca abordar las desigualdades y promover la inclusión social. Es decir, que en términos, no voy a seguir leyendo todo lo que me pone acá porque es más largo, pero está como incluyendo dentro del liberalismo. Y que les digo que en cierta forma yo también lo haría a lo que en algunos casos llamamos socialdemocracia, porque ellos mantienen la defensa de las libertades políticas, pero no de las libertades económicas. Y después le pregunté, última de esto, ¿qué diferencia hay hoy entre el liberalismo clásico y el neoliberalismo? Y por un lado me habla del contexto histórico, de cuando surgieron, uno con la Ilustración escocesa, y el otro en la segunda mitad del siglo XX. Y el otro punto que plantea es un énfasis en los aspectos económicos. En fin, en síntesis, me parece que lo que nos dice el ChatGPT, bueno, está bastante bien. Yo suelo tener una visión bastante abarcativa del liberalismo. De hecho, la palabra, hay muchos que la usan, y sí, creo que hay, por supuesto, muchos diferentes matices, pero que es correcto esta definición inicial que hace el ChatGPT, que es que el valor principal que todo liberal tiene es el valor de la libertad. Yo creo que, y de la libertad individual, ¿no? Y creo que eso compite, o que el punto de inflexión para decir ya no es liberal, con todos aquellos que en lugar de priorizar ese valor de la libertad, dan prioridad a la igualdad. Y a la igualdad de resultados, es decir, a la igualdad material, porque el liberal también cree en la igualdad, solo que es la igualdad de trato, la igualdad ante la ley. Y el borde, entonces, que nos separa de los demás es que ellos creen en la igualdad de resultados, algo que rechazamos no porque de por sí nos desagrade, sino porque la igualdad de resultados lleva implícito un trato desigual, porque siendo que todos somos inherentemente desiguales y tenemos distintos atributos, entonces si queremos obtener los mismos resultados, vamos a tener que tratar a la gente en forma desigual. Entonces, el objetivo, digamos, de la igualdad ante la ley cae cuando uno adhiere como principio fundamental a la igualdad de resultados, o una igualdad esencialmente económica, de ingresos, etc. Bueno, así que nada más, no los distraigo más con esto. Muchas gracias. Muchas gracias, Martín. Y bueno, vamos a pasar la palabra ahora a Eduardo Martí. Él es fundador y presidente de la Fundación para la Responsabilidad Intelectual FREE. Ha sido fundador y CEO de Junior Achievement Argentina. Cuenta con un BA en Economía de Grove City College, Pensilvania, y es contador público egresado de la Universidad de Buenos Aires. ¿Estás por ahí, Eduardo? ¿Ahora me escuchas? Sí. Ahí está. Ahí está, perfecto. Buenas tardes a todos. Gracias por la invitación, Martín, muy linda. Me quedé pensando qué puede decir uno de original. Ya en general fue todo dicho, solamente se pueden acotar detalles y diferenciaciones para tratar de enfocarnos, yo creo que mejor en lo que es liberalismo. Yo en general hablo de capitalismo, a pesar del disgusto de muchos colegas. A mí me gusta hablar más de capitalismo. También podemos discutir después por qué. Pero yo hice unas notas acá. Intento partir siempre para entender por qué aparece el liberalismo en el planeta, partir siempre de qué es un ser humano y cómo funciona. Y la principal característica de un ser humano es su capacidad racional. Tiene su mente, que es la que le permite ganar conocimiento, y eso es lo que nos ayuda a diferenciarnos de los animales. Necesitamos pensar
para cazar, para construir las herramientas, para sembrar, para producir, para curar una apendicitis, para inventar cosas. Y pensar implica identificar e integrar. Y no hay cerebros colectivos. Cada uno tiene que hacerlo en forma individual. Después, eventualmente, podemos transmitir el conocimiento adquirido a terceros a través de este método conceptual que utilizamos todos para comunicarnos, pero previamente hay que adquirirlo. Una de las grandes y buenas características del liberalismo es que la única manera de que se pueda transmitir ese conocimiento es cuando estamos autorizados a pensar y a transmitir este conocimiento en libertad. La oscuridad sobreviene cuando tenemos miedo de pensar, o pensar, nadie se puede meter adentro de nuestros cerebros y decirnos qué podemos o qué material podemos pensar, pero sí pueden censurarnos o nos pueden amenazar, diciéndonos esto que ha salido de tu boca no es correcto y vas a sufrir castigos, penas, multas o ejecución por pensar o hablar de determinada forma. Pensar es inevitable. Para sobrevivir necesitamos realizar un esfuerzo intelectual. Y dentro de estos dos aspectos, tanto el intelectual como el referido a la acción, en ambos casos es necesario preservar la libertad. Si no lo hacemos, si impedimos la libertad de pensamiento, se impide también la libertad de expresar conocimiento y transmitirlo, y al mismo tiempo todo el aspecto de producción pasa a ser limitado también. Es decir, cuando de alguna manera permitimos que se censure la transmisión de conocimiento, la transmisión de ideas, la libertad de prensa, la libertad de speech, automáticamente eso conlleva también la intervención en los mercados, la imposibilidad de comerciar, la intervención del gobierno a través de la apropiación de los recursos de la gente, en todo o en parte, a través de regulaciones, etc. Cuando esto ocurre, si se le impide pensar y producir a la gente con algún pretexto, con alguna herramienta de que es necesario la igualdad a la que se refería Martín recién, bueno, entonces la producción se detiene. Porque ¿cuál es la alternativa? Si no pensamos y no producimos, solo nos queda robar, nos queda mendigar, nos queda parasitar, nos queda imitar a alguno que sí lo haga para sobrevivir. Pensar requiere libertad y también que no nos impidan actuar. Freedom, la libertad es el requisito básico para pensar y actuar. No se puede subordinar el pensamiento a mayorías circunstanciales o amenazas. De allí que el principal componente del liberalismo, y que no, a mi juicio, no está del todo bien entendido y justificado, son los derechos individuales. Un derecho es un principio moral, forma parte de nuestra cadena ética, que define y sanciona la libertad de acción que tiene un hombre dentro de un contexto social. Y los derechos de propiedad están dados siempre en función de tu esfuerzo y tu mente. Y si no podés disponer, como bien sabemos, de sus frutos, de lo que no podemos disponer es del esfuerzo que nos permite disponer, indirectamente no podemos disponer de nuestro esfuerzo y por lo tanto de nuestra vida. La naturaleza del sistema social, los ingredientes de ese sistema social se pueden ver en función de cómo responde a una pregunta. ¿Reconoce el sistema social los derechos individuales? Vida, propiedad, búsqueda de la felicidad. ¿Tengo derecho a disponer libremente de mi vida? ¿O Galtieri me puede mandar a pelear a Malvinas? ¿O el Ayatollah me puede mandar, o Putin mandar a pelear a Ucrania? Derecho a la vida, en primer lugar. ¿Tengo derecho a disponer libremente de los frutos de mi trabajo? ¿O se lo tengo que entregar al gobierno para que me aplique retenciones y me pague un porcentaje minoritario de lo que yo realicé? ¿O tengo que pagar impuestos?
¿Tengo derecho a intentar ser feliz sin molestar a nadie? Fíjense que derechas e izquierdas en general atacan alguno de estos puntos. La izquierda se concentra en atacar todo el mecanismo de producción a través de la redistribución. La derecha se mete en la vida social tratando de regular a menudo contenidos educativos o la vida sexual o la vida interna de la gente que a veces recurre a alcohol o recurre a drogas y interfiere en esa naturaleza de derechos. Entonces, a la pregunta de ¿reconoce el sistema los derechos individuales? Allí, a mi juicio, hay una clave. ¿Soy dueño de mi vida o la tribu me manda? Puede disponer de mi vida y puede disponer de mi trabajo. Pónganse ustedes en la mente de los políticos latinoamericanos, llámenlo casta o tribu, y van a tener una visión de en qué medida realmente somos libres o en qué medida obedecemos. La idea de que el bien común debe sobreponerse al bien individual, esa justificación moral, ya vimos en qué termina. Es la fundación de John Rawls, es una fundación utilitarista que en su origen, después la agarra Sandel en Harvard también, pero vemos que la idea de que podemos, un poco lo hace John Stuart Mill, un poco lo hace Bentham, un poco lo hace Spencer, la idea que los derechos individuales se pueden justificar porque benefician al todo, benefician a la sociedad, es una idea que a mi juicio no se sostiene. Después, si quieren, podemos entrar más a fondo en el tema. La justificación está dada por la naturaleza del ser humano, de cómo funciona, y por su naturaleza racional tiene que ser capaz de pensar y actuar en consecuencia. La idea de que en realidad el bien común o el bienestar de la tribu debe estar por encima del individuo es artificial. ¿Me quedan un par de minutos todavía, Martín, o ya me pasé? Sí, pues ya cerrando, por favor. Bueno, a ver cómo puedo resumir esto. En resumen, a lo que me referí al principio, es decir, la idea de que uno tiene que ser dueño de los frutos de su trabajo, que uno tiene que ser dueño de su vida, de que tengo derecho a buscar mi propia felicidad siguiendo mis propios caminos, es, a mi juicio, incompatible con la idea de justicia social o con la idea de igualdad de oportunidades. Es verdad que el capitalismo, el liberalismo maximiza oportunidades, pero las oportunidades como la riqueza se crean. Cuando una persona habla de igualar oportunidades, está hablando de redistribución. Lo mismo el mecanismo de justicia social. Cuando concedemos el punto de que es función del gobierno apelar a mecanismos de redistribución de ingresos, justicia social, el bien común por encima del bien individual, inclusión social, automáticamente estamos autorizando, primero estamos cediendo a la visión populista o a la visión colectivista de que hay enfrentamiento entre bien común y bien individual y que el gobierno tiene que intervenir. Y además lo estamos autorizando. Estamos diciendo, señor, aquí tiene la venia para poder operar de esa forma. Si ustedes buscan la raíz de esta discrepancia, que a mi juicio no es compatible con el liberalismo y termina envenenándolo, ahí tenemos que entrar en el código moral. Y el código moral del altruismo insano, porque si quieren hablar de altruismo sano, voluntario, en donde no hay sacrificio de valores, hasta ahí podemos llegar, pero cuando entran en altruismo insano, que es el que sacrifica valores en aras del bien común y que condena a la gente a obedecer, entonces allí hay una discrepancia enorme. Yo creo que es función del liberalismo preservar el legado. El legado no siempre fue bien justificado, no siempre se encontraron las razones, pero es obviamente el legado que intenta decirle a la gente, señores, tienen derecho a ser felices, no son material, no son sujetos a la disposición de la tribu, tienen derecho a su vida y a su propiedad. Y creo que es muy peligroso flexibilizar esos conceptos.
Gracias, Martín. Y quedo también al debate posterior, sí. Gracias. Muchas gracias, Eduardo Martí. Y ahora vamos a escuchar a Agustín Monteverde. Lo presento. Él es doctor en Economía de la UBA, es profesor en UCEMA, titular del estudio MIA Inc., es directivo de diversas corporaciones, miembro del Consejo Académico de la Fundación Libertad y Progreso. Agustín, te escuchamos y vemos. Bueno, ante todo, un gusto acompañarlos junto a tan distinguidos expositores, ¿no? Todos, muchos de ellos amigos desde hace muchos años. El tema que ha dado para convocarnos es por demás desafiante, y es desafiante por la sencilla razón que tiene que ver con el lenguaje. ¿Qué es el liberalismo? Tiene en última y en primera instancia que ver con lo que significa una palabra, un signo, un término. ¿Qué es el liberalismo? Bueno, a la par se ha comentado si tiene algo que ver con este tema de las izquierdas y las derechas, y el solo hecho de presentar la cuestión frente a las izquierdas y las derechas nos trae también el hecho de que ahí también hay una cuestión de lenguaje. Y el lenguaje natural, el que usamos para comunicarnos en este mismo instante, sea el inglés, el castellano o el francés, presenta desafíos no menores. ¿Por qué? Porque a la vez que tiene esa enorme riqueza expresiva que da la retórica propia de cada idioma, tenemos también esa misma riqueza expresiva está dada por una cantidad de ambigüedades y redundancias que acompañan al idioma. Y esto es muy importante a la hora de hablar de esta cuestión, porque si antes de meternos con el liberalismo habláramos de izquierdas y derechas, ¿qué significa izquierdas y qué significa derechas? La primera acepción del término, ya sabemos, proviene de la Revolución Francesa, en la Asamblea, pero la verdad es que no nos referimos a ello en las conversaciones habituales. Más bien hay una cierta referencia a un espacio geográfico, pero un espacio geográfico bastante indefinido, en donde no queda claro dónde está la izquierda y dónde está la derecha, porque ni siquiera se sabe dónde está el centro. Con respecto al liberalismo, también tenemos enormes desafíos. Tenemos un vasto porcentaje de la población que entiende por liberalismo básicamente una cuestión sobre ciertas concepciones morales, y ciertas concepciones morales que algunas veces son vistas en todo caso como cierto relajamiento en las costumbres. Por otro lado, algunos intentan identificar como liberales desde un punto de vista desde la izquierda, ¿no? Entonces te hablan de que, bueno, tal vez no la izquierda absoluta, pero sí la centroizquierda, la socialdemocracia, busca hoy presentarse. Hoy está ocurriendo hoy en la Argentina con el carnet de liberales. Claro, hay que decir que el carnet del liberalismo vende mejor últimamente, ¿no? Estos últimos años vende mejor que antes. No hubiera ocurrido lo mismo unos poquititos años atrás. Y en otros casos, el liberalismo es referido como una cuestión de, como decía Eduardo Mayo hace un rato, de buenas prácticas, ¿no? Bueno, entonces tenés el
el gobierno neoliberal o liberal de Mauricio Macri, etcétera, etcétera, donde, bueno, uno no sabe muy bien a qué refiere todo eso, queda en una cuestión muy, pero muy vaga. Tratando de ir a una poquito mayor precisión, sin pretender hacer un diccionario, un código, pero podríamos decir que de lo que no queda duda de que el liberalismo tiene que ver es con la defensa de la vida, de la libertad y de la propiedad de las personas. Diría, yendo un paso más allá, que tampoco creo que tendría que haber discusión en que el liberalismo tiene que ver con un marco institucional que garantice el equilibrio de poderes. Y no es casualidad esto del marco institucional para el equilibrio de poderes, porque en definitiva de lo que trata esencialmente el liberalismo de la defensa del ciudadano, de la defensa de la persona, de la defensa del individuo. Incluso, tal vez, sobre esta diferencia, de hablar de defensa de la persona o de la defensa del individuo, hasta se generan también algunos inconvenientes discursivos, ¿no? ¿Y defensa frente a quién? Y frente al gobierno, frente al poderoso. El liberalismo, creo que estaríamos todos de acuerdo en que lo que plantea es una defensa de la persona frente al que tiene el poder. También es dable escuchar, y es lógico, el liberalismo tiene que ver con la tolerancia. ¿Por qué? Porque creemos en la libertad de pensamiento. Creemos en la libertad de hacer de nuestras vidas aquello que consideramos que es más provechoso. Ahora bien, estoy hablando de tolerancia. Hay un candidato hoy por hoy a la presidencia de la República, habla muy seguido del concepto en este caso atribuido a un autor, por cierto, muy importante del liberalismo criollo, que es Alberto Menegas Lynch, en cuanto a que el liberalismo refiere a la defensa de la vida y la libertad de la propiedad en el marco irrestricto, ¿no?, de del respeto a los intereses del prójimo, ¿no?, del otro. Bueno, yo ahí me permito hacer alguna diferencia. Yo creo que no hay respeto, tiene connotaciones, porque vuelvo, el tema es una cuestión de lenguaje. Acá hay cuestiones semánticas que si no aclaramos, o por lo menos nos ponemos de acuerdo, ¿no? Son cuestiones convencionales, en definitiva. Pero el respeto muchas veces puede parecer como que yo, de alguna manera, tengo que mantener cierto, no digo veneración, pero sí mirar a aquello que piensa el otro como si fuera tan valioso como lo que yo pienso. Y eso creo que no es así. Creo que no es así. Creo que es de buen liberal estimar en bien los intereses y la forma de pensar propia. Por lo tanto, en todo caso, de lo que hay que hablar es de la tolerancia. Y eso no hay ninguna duda que el liberalismo tiene que ver con la tolerancia hacia el otro. De eso sí no hay ninguna duda. Lo cual nos lleva a una condición
muy importante de todo liberal, que es el disentir. El derecho a disentir es algo que es una bandera que ha enarbolado siempre el liberalismo. La bandera del juicio crítico, del no aceptar las cosas porque sí. Ahora, ¿cómo es esto del tema del liberalismo versus derechas e izquierdas? ¿Hay liberalismos de derecha y de izquierda? Hay una frase muy conocida que es: los extremos se tocan. Bueno, francamente, lo debo decir, considero que es una redonda estupidez. Porque lo de redonda viene a cuento, solamente así se puede pensar que los extremos se tocan, básicamente porque tan sencillo como que no tiene por qué tocarse el blanco y el negro. Veamos esto. La izquierda presenta un recorrido que va desde el comunismo al socialismo. En todos los casos, aún en los más benéficos, significa un igualitarismo distribucionista. A partir de que estamos hablando de un igualitarismo distribucionista, estamos hablando de violencia, de la violencia del poder del Estado, y por lo tanto, no me parece muy liberal que digamos. Si a eso le agregamos que un compromiso histórico de las izquierdas ha sido con la guerra de clases y ahora con la guerra de géneros, bueno, volvemos a la violencia. Y por lo tanto, poco y nada tiene de liberal y de libertad este concepto. Vayamos a las derechas. Bueno, acá la gama iría de las centros derechas pasando por los conservadores, llegando, por lo menos así nos cuentan, al fascismo y al nazismo. Bueno, yo creo que aquí hemos comprado el discurso del enemigo, sinceramente. Creo que el fascismo y el nazismo no forman parte de la derecha, desde ya. O sea, no entiendo por qué tendría que formar parte de la derecha cuando lo que proponen son economías socialistas y por lo tanto se apoyan en la falta de libertad, se apoyan en el poder de violencia del Estado e incluso proponen la guerra étnica. Ya no la guerra de clase, la guerra étnica. Entonces, por lo tanto, un disparate. Entonces, nos queda que no son términos lo más precisos que hay, ni derechas ni liberalismo, pero sí que en todo caso, esa gama que va del centro derecha, incluso, y me disculpen porque yo sé que a algunos les hace ruido, incluso a los sectores conservadores, alcanza el liberalismo. No solamente eso, voy a ser todavía más provocativo, creo que incluso puede alcanzar a ciertas monarquías, pero las monarquías constitucionales. ¿O acaso la Inglaterra, el Reino Británico, no constituyeron un papel importantísimo en la historia del liberalismo? Creo que estas interesantísimas disquisiciones se ven muchas veces contaminadas por una cuestión de pureza filosófica, pero rayana con la falta de realismo político e incluso ya diría casi existencial, ¿no? Y eso es lo que no nos podemos permitir. Dejo la palabra para quienes me siguen, pero volviendo a recordar nuestro compromiso, del cual es irrenunciable, es con la vida, con la libertad y con la propiedad. 3 elementos que tienen
una profunda interacción entre sí. Muchas gracias. Muchas gracias, Agustín. Y ahora vamos a escuchar a José Sánchez. Él es director del Consejo de Administración de la Fundación Atlas, es actuario y es MBA de la Universidad del Lago. Gracias, Martín. Buenas tardes a todos los expositores y amigos que nos escuchan. Es, como siempre, un honor compartir estas reflexiones con ustedes. Yo voy a hablar probablemente con un enfoque un poco más coyuntural, si ustedes me permiten. Entiendo que la situación actual, digamos, de la Argentina le da un carácter particular a la respuesta a la pregunta en particular que nos ha convocado en el día de hoy. Ha consumido 3 generaciones, pero finalmente somos infelices espectadores de la bancarrota intelectual, social y próximamente política de la peor versión de la Argentina corporativa, aquella que nos ha limitado a lo largo de toda nuestra vida, nacida del calor de una narrativa épica. Esta termina ante una sociedad agotada y empobrecida como un triste cachivache al servicio de millonarios ladrones que avergüenza e indigna. Las únicas armas con las que cuenta hoy son el miedo y la manipulación de necesidades urgentes. El fracaso del monopolio político del populismo hace posible la construcción de una Argentina más cercana a los ideales de sus días de esperanza. Las raíces ideológicas del liberalismo, que han sido abundantemente citadas por los expositores anteriores, pero que vale la pena siempre recordar, es su reivindicación del individuo, un ente dotado de derechos inalienables como sujeto del devenir histórico, son universales. Y por supuesto proveen un marco para una respuesta necesariamente histórica que se sitúa en la realidad circundante. Por eso la pregunta sobre el significado y el alcance de ser liberal, necesariamente yo la entiendo como ¿qué significa ser liberal en esta Argentina que nos toca vivir? Y desde ese punto de vista es una pregunta extraordinariamente oportuna y pertinente. El clima social interpela en forma directa a quienes adhieren al pensamiento liberal en nuestro país. Nótese que el corazón de la vigilia republicana que vivimos es precisamente el respeto de los pilares liberales de nuestra Constitución. Prevalencia de las leyes sobre la voluntad del caudillo de turno, es decir, sujeción a reglas generales, división de poderes, respeto a la libertad individual, que incluye tanto el aspecto físico e intelectual como el derecho a propiedad. Me atrevo a decir que la actitud vigilante de buena parte de nuestra sociedad es lo que nos permite en el día de hoy tener esta clase de debates. Lejos estaba de la voluntad de los que hoy mandan el respeto de ninguna de estas garantías tan caras a nuestra historia, nuestra tradición y nuestros sentimientos. Por ello extraña que estas demandas de vasto alcance social y raigambre tan profundamente liberal no se vean plenamente incorporadas en el mensaje político del liberalismo argentino. Cabe preguntarse por qué. Podrá decirse que los partidos liberales son pequeños y su representación parlamentaria muy escasa, que sus voceros son pocos y raramente son difundidos por los medios. Mi diagnóstico, sin embargo, es otro. El liberalismo argentino desde el 55 en adelante ha tenido un discurso de naturaleza exclusivamente económica, dando por sentado que las instituciones y reglas de juego básicas que hacen posible una economía de mercado o bien existen, o bien están garantizadas, o bien son la responsabilidad de otros actores. Este foco economicista nos ha traído gravísimos inconvenientes. No solo se ha demostrado falsa la hipótesis de que otro proveería el vehículo político para poner en práctica planes económicos adecuados, sino que al reducir nuestro planteo a la resolución de problemas económicos con fuerte foco en la estabilización, cuya condición necesaria obviamente no disputo, hemos quedado asociados con el ajuste, es decir, con la restricción. Todo lo opuesto que cabría esperar de los partidarios de la libertad como principio organizador de la vida social. Restricción, ajuste y libertad es un oxímoron comunicacional y esto le ha permitido al paleoprogresismo cavernícola local caracterizarnos de la peor forma posible, sacando de la ecuación de la libertad y dejándonos a nosotros a cargo exclusivamente del ajuste. Este larguísimo introito
busca simplemente dar un marco de referencia a la pregunta que motiva esta reflexión del día de hoy. ¿Qué significa ser hoy liberal en la Argentina? Bueno, yo me permito reexpresarla como ¿cuál debe ser la contribución del liberalismo para orientar a la sociedad ante el fracaso del populismo corporativo peronista y sus admiradores más prolijos? Mi respuesta es que el liberalismo tiene un rol fundamental a cumplir, y este es proveer una narrativa eficaz, basada en el rol movilizador de la libertad, que facilite la construcción de una alianza social con los sectores auténticamente progresistas de nuestra sociedad. Esto es, aquellos que valoran el mérito como motor de una mejora del nivel de vida. Alianza social que debe entrar en política dando solidez a un proyecto auténticamente republicano y liberal para el que nuestro país está capacitado. Esta narrativa es necesariamente abarcativa de todas nuestras actividades e intereses, mucho más allá de lo económico. Se trata de salir de nuestra zona de confort y gestar un discurso que articule un diagnóstico inicial amplio sobre nuestra situación, desde el punto de vista de la real autonomía personal que efectivamente gozamos, que identifique con claridad el marcado proceso de pérdida de libertades individuales que hemos sufrido en todos los campos y que convoque a un proyecto de restitución de esas libertades que actúe como la dichosa luz al final del túnel y nos invite hacia un futuro digno de ser vivido. Una narrativa contundente, dirigida a quienes están en mejores condiciones de ejecutarlo y que simultáneamente explique cómo serán ayudados durante el tránsito aquellos menos dotados para beneficiarse inicialmente. Es imprescindible comunicar a los interesados la vida que se están perdiendo, a manos de quienes los han suplantado en el control de sus actos y bienes. Nótese que se trata de poner en escena y condenar la persistente operación por la cual el ciudadano individual ha renunciado a ejercer su derecho a decidir sobre aspectos clave de su vida, en beneficio de corporaciones creadas desde la política y en beneficio exclusivo de esa misma clase de política y sus socios necesarios, el sindicalismo fascistoide y el empresario prebendario, equipo letal ahora aumentado por los gestores de pobres. La narrativa de la libertad demanda poner en claro que el argentino promedio es casi un siervo de la gleba, que solo puede disponer del 50% de su costo laboral, por cuanto el resto será dispuesto por quienes mejor que él sabrán cuánto y cómo debe prepararse para el retiro, cuánto y cómo debe destinarse a su salud, incluyendo su sepelio, y a quién y cuánto debe pagar por su representación laboral. Ese mismo argentino promedio deberá entregar a sus hijos al sistema educativo, donde la inteligencia preclara y desinteresada de la burocracia estatal y sindical decidirán el contenido y extensión de sus clases. Y si tiene la mala fortuna de caer en la educación pública, a lo anterior debe sumarse que las mismas autoridades decidirán dónde deberá educarse sin considerar relevante informarle de los resultados obtenidos por diferentes escuelas. No sea cosa que entre dañar la sensibilidad de docentes ineficaces y mejorar la educación de sus hijos, el muy malvado elija lo segundo. Si el argentino promedio dispone de algún excedente, será entonces víctima de un depredador armado de guerras muy poderosas, la capacidad de cobrar impuestos y la capacidad de emitir moneda. No es necesario ahondar en detalles, la realidad de todos los días nos ha educado ampliamente en este sentido. Pero vale la pena que miremos un poco la macroeconomía. El gasto público consolidado promedio de las décadas 80 y 90 se encontraba en el orden del 26% del Producto Bruto Interno. Vale recordar que en la Argentina pre-peronismo, Argentina pre-1945, esto estaba en el orden del 15%. Hoy está en el orden del 46%. Ha aumentado un 19%, casi el doble. Se ha dicho mucho acerca de lo que esto implica en términos de eficiencia y en términos de nuestro nivel de vida. Yo quiero hacer énfasis en este momento en lo que esto significa desde el punto de vista de la transferencia del poder. 19 puntos del Producto Bruto generados por ciudadanos diversos, por agentes económicos diversos, son sustraídos y puestos en manos de aquellos que controlan el Estado y que tienen intereses divergentes con ellos. Su único interés, su interés primordial, es continuar con el control del aparato estatal.
Con estos datos, la pregunta que debemos plantearnos como liberales es, ¿realmente nosotros somos libres? Desde nuestra propia decisión de serlo, en nuestra condición de liberal, la pregunta nuevamente es, ¿somos libres? Si la respuesta es como mínimo más que opinable, la narrativa de la libertad propuesta implica reescribir la tragedia argentina, que usualmente se describe a través de indicadores económicos, sociológicos, el país era esto, era lo otro, la gente vivía de esta forma, vivía de esta otra. Reemplazar esa descripción de nuestra decadencia, de nuestra declinación, por una historia de la libertad. Es decir, contar nuestra historia como país en términos de la pérdida dramática de nuestra libertad a manos de oligarquías políticas, administrativas y sindicales que toman toda clase de decisiones por nosotros con el agregado de ser extraordinariamente desinteresadas en nuestro bienestar. En la versión populista prevaleciente somos víctimas de déspotas que tienen el agregado de no ser ilustrados. Su agenda inmediata es destruir todo principio de justicia independiente y conservar el derecho del poder político a avasallar nuestra individualidad para establecer un régimen donde el dueño del poder político es finalmente dueño de todo. Los liberales estamos para poner esto en evidencia y oponernos a esto. Así de simple y de sencillo. Recuperar los derechos del ciudadano es la tarea del liberalismo argentino. Siendo la ciudadanía una condición humana integral es la tarea. Confundir buenas prácticas económicas con liberalismo es un favor que le hemos hecho a los enemigos de la libertad durante demasiado tiempo. Predicar a los creyentes es cómodo pero irrelevante. Miremos a nuestro alrededor y procuremos el triunfo de la libertad en todos los órdenes, confiados en nuestras propias fuerzas, que nos permitirán vivir mejor que bajo la benevolencia cínica de los autoproclamados dueños de la argentinidad y su pueblo. Es hora que los liberales hablemos de libertad en todos los órdenes de nuestra vida ciudadana, poniendo frente a la sociedad la certeza de un futuro mejor que verá la luz una vez que, librados de oligarquías que excluyen toda posibilidad de progreso para sus víctimas, podamos poner en marcha nuestros enormes deseos de progresar. Muchas gracias. Muchas gracias, José, por tus palabras. Presento a Lars André Richter. Él es director de la Fundación Friedrich Naumann para Argentina y Paraguay. Estudió Humanidades en Berlín, París, Leipzig, Tübingen y obtuvo su doctorado en Filosofía en 2008 en la Universidad Humboldt de Berlín. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Bueno, mi nombre es Lars André Richter, soy el director de la oficina de la Fundación Friedrich Naumann para la Libertad aquí en Argentina. Creo que la Fundación Naumann es bien conocida. Bueno, se trata de una organización alemana. Trabajamos no solamente en Alemania, trabajamos también en aproximadamente 80 países en el mundo, entre otros aquí en Argentina, en Paraguay, en Uruguay, un poquito en Brasil también. O sea, bueno, estamos presentes aquí en América Latina también hace décadas. Y bueno, nosotros somos, digamos, abogados de la libertad. Bueno, tenemos un vínculo en Alemania con el Partido Liberal. Bueno, tenemos los mismos valores y las mismas ideas, el mismo perfil ideológico. Entonces somos liberales y bueno, defendemos en Alemania y en muchos países en el mundo la democracia, la república, el mercado libre, economía de mercado, una sociedad pluralista y lógicamente el Estado de Derecho. Me parece que, bueno, hoy en día, en este mundo, en el mundo actual, en el siglo XXI, es un desafío muy, muy grande. Es una tarea muy, muy importante porque estamos actualmente en una manera de, sí, batalla cultural. Bueno, no solamente aquí en Argentina, sino también en muchos países de la zona, en muchos países en el mundo. Y, bueno, una batalla cultural entre, bueno, la libertad y las ideas antiliberales, las ideas autocráticas.
Entonces, eso es un desafío muy, muy grande, una batalla cultural en primer lugar, pero se puede ver que esta batalla se manifiesta en algunas regiones actualmente, muy concretamente en Europa, en mi continente, digamos, en la guerra de Rusia contra la Ucrania. Desde mi punto de vista, eso es un símbolo. En primer lugar, es una guerra, bueno, muy, muy brutal, pero al mismo tiempo es un símbolo, tiene una dimensión, este conflicto, una dimensión simbólica, porque la Ucrania actualmente más o menos aislado, bueno, apoyado por algunos países claramente, pero en este momento aislado está defendiendo la libertad contra un país, un régimen autoritario en Moscú, bien claro. O sea, es en primer lugar, bueno, una guerra zonal o regional, pero al mismo tiempo es una guerra, es un conflicto con una dimensión mundial. Entonces, muy, muy importante, bueno, observar lo que está pasando allá, en esta parte del mundo. Eso es un tema, el tema principal, especialmente en Europa, pero en el mundo. Otro tema es, bueno, la competencia y el conflicto también, actualmente más un conflicto económico con Beijing, con China. Otro país, bueno, un país oficialmente comunista, con un régimen en Beijing oficialmente comunista, pero bueno, digamos, es más autoritario, antiliberal, anti el oeste, digamos, anti las ideas de la libertad, democracia, mercado abierto, economía abierta, etcétera, etcétera. Por eso, bueno, tenemos algunos desafíos nosotros como liberales, como demócratas, como republicanos, como, bueno, amigos y abogados de un mercado libre, libre comercio, etcétera, etcétera. Tenemos algunos desafíos muy, muy concretos, pero tenemos un desafío muy, muy grande en los años y las décadas que vienen. Por eso, desde mi punto de vista, y eso es la posición, creo que de la Fundación Naumann también, y su posición como liberales también, tenemos que, bueno, formar y fortalecer alianzas entre las democracias, las repúblicas, bueno, entre los países que creen en el mercado libre, libre comercio, etcétera, etcétera, porque estamos convencidos que con estos conceptos, con esas ideas, con esos conceptos, bueno, un marco político demócrata, una república, una sociedad abierta, pluralista, un mercado libre, que con estos conceptos y por esos conceptos se puede resolver los problemas en una manera mejor que, bueno, digamos, regímenes autoritarios, países autoritarios son capaces. Ellos no son capaces o no resolver esos conflictos internos a medio y largo plazo, quizás a corto plazo a causa de una gestión autoritaria, pero estoy seguro que, bueno, a medio y a largo plazo el concepto de la libertad está, bueno, más capaz de resolver conflictos, bueno, garantizar, bueno, una situación más pacifista y, bueno, y una economía más rica, puede garantizar, bueno, esta situación en una manera mejor. Por eso, entonces, mi mensaje sería, bueno, trabajamos para fortalecer, bueno, esas ideas y principios de la libertad. Vale la pena, claramente. Puede ser que ahora, en esas semanas, meses, años, los regímenes autoritarios son un poquito más exitosos, pero estoy seguro que en el futuro, bueno, vamos a ganar nosotros, bueno, la democracia y sus ideas, o la libertad y sus ideas y valores, bueno, van a ganar. Bueno, entonces es muy, muy importante que nosotros sabemos de que hablamos, que nosotros, bueno, hablar de nuestros mensajes y ideas, bueno, con mucho más emociones, digamos, y con mucho más entusiasmo, y bueno, con eso estoy seguro
que bueno, la libertad tiene futuro y estoy seguro que en algún momento bueno, sociedades autoritarias van a convertirse en sistemas más liberales también. Muchas gracias por su atención. Muy interesante. Las distintas visiones, todos han aportado, todos los expositores han aportado distintas ideas. Divertido también tener la inteligencia artificial entre nosotros, como novedad de todos estos días, que veremos cómo va a evolucionar. Parece que es el nuevo cuco que tenemos, de la que nos vamos a tener que cuidar, además de la tribu, de la casta, ahora nos vamos a tener que cuidar mucho también de la inteligencia artificial, así que tengamos mucho cuidado con eso también. Bueno, y muchas gracias a todos por sus palabras, a todos los que nos están acompañando por escucharnos, y bueno, nos vemos próximamente en otro encuentro. Buenas tardes.